Me da mucho gusto continuar aquí en este espacio informativo y qué mejor que con invitados aquí en la cabina el día de hoy. Bueno, esta semana hablaremos sobre la enseñanza de las distintas lenguas indígenas. Ayer hablábamos del otomí, hoy toca el turno de hablar del tlahuica, otra de las lenguas originarias del Estado de México y que bueno, pues también tienen gran relevancia e importancia en nuestro territorio estatal. Para ello, saludo aquí en cabina a la maestra en lingüística, Rocío Sabino Nava. Ella viene de la Universidad Intercultural del Estado de México. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el tlahuica o oculteco, o cómo más se le puede conocer esta lengua. Bueno, el tlahuica tiene 4 términos. Es conocido como Atzinca, Tlahuica, Piecaco o Oculteco. Los términos son utilizados por diferentes personas. Oculteco por su zona geográfica. Los tlahuicas Piecaco se ubican en el municipio de Cuilan, específicamente en 6 comunidades. El término de Atzinca viene más por familiaridad lingüística, que venimos del proto-Atzinca. El término tlahuica es un término que adopta la misma comunidad hablante para referenciarse a sí mismos. Y el término piecacó es un término en la misma lengua que significa como nosotros hablamos. Nosotros Hablamos. ok. Bueno, pues entiendo que este es el menor pueblo indígena en cuanto al tamaño de la población aquí en el Estado de México. Al menos el INEGI lo que nos reporta: en 2010 se registraron 719 personas que hablan esta lengua, mientras que en el 2000 se registraban 422. Es decir, estamos hablando de menos de 1000 personas que hablan esta lengua. Sí, el INEGI registra a menos de 7.019 hablantes, según el último censo de 2010. A nivel nacional, únicamente en el municipio, en el Estado de México se habla tlahuica piecacó, y específicamente en el municipio de Ojuilan, y específicamente no en todo el municipio de Ojuilan, únicamente en la comunidad de San Juan Atzingo, la comunidad de San José de Totos, la comunidad de Santa Lucía, la comunidad de la colonia Doctor Gustavo Vaz, la comunidad de Lomas de Teocalcingo, la comunidad del Capulín. Entonces son las únicas comunidades donde se habla tlahuica piecacó. Desgraciadamente ya no todos los hablantes de estas comunidades hablan la lengua tlahuica, sino únicamente las personas adultas, quienes hablan. Nuestras nuevas generaciones ya no están adquiriendo la lengua, que también nos alerta a nosotros en comunidad. Nosotros estamos bien conscientes de que pues ya no la estamos adquiriendo. Cuando una lengua no se adquiere en la primera generación, estamos en proceso de desplazamiento por el español. Es eso que nos posiciona de todo México en ser una lengua como otras en desplazamiento por el español. Pero claro, la propia comunidad sabe esto y estamos trabajando día a día para implementar acciones en beneficio de la comunidad para revitalizar la lengua. Y claro, también con la Universidad Intercultural del Estado de México estamos tratando de trabajar para el beneficio de los pueblos tlahuicas. ¿Cómo es la enseñanza de esta lengua? Ayer hablábamos también sobre el otomí y, bueno, ¿cómo es que se inicia la enseñanza? ¿Con números, con sílabas? ¿Qué es lo primero que se le enseña a quienes desean adquirir y conocer esta lengua? Bueno, para hablar de enseñanza, primero tendríamos que hablar hacia quién está haciendo la enseñanza, ¿no? Si estamos haciendo una enseñanza hacia niños, hacia jóvenes o hacia adultos, y en qué contexto. Si hablamos de enseñanza en la propia comunidad o si hablamos de enseñanza desde espacios formales como la universidad. En la comunidad la enseñanza se da a través de generación en generación, a través de la tradición oral, es decir, que los niños van adquiriendo de manera natural la lengua. Lo que estamos haciendo en comunidad es concientizar a la población para que siga transmitiendo la lengua originaria, ¿no? Que es bueno transmitir la lengua originaria, que ya no es un proceso de discriminación como lo marca la historia, ¿no? En la universidad el proceso de enseñanza es diferente. El proceso de enseñanza en la universidad es en un espacio formal y es la enseñanza de una segunda lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que enseñamos el tlahuica como segunda lengua, donde el alumno tiene que desarrollar sus competencias, su competencia comunicativa, es decir, que tenga la capacidad de poder hablar, que tenga la capacidad de poder escuchar y entender lo que se le está diciendo en tlahuica, que tenga la capacidad de expresarse de manera escrita, es decir, escribir cualquier nota en tlahuica,
y que tengan la capacidad de leer materiales en la misma lengua. Eso hace una competencia comunicativa. ¿Y cuál es la complicación generalmente de hablar esta lengua? No sé si los estudiantes en estos terrenos formales han expresado pues algunas inquietudes o manifiestan pues dificultades para Claro, aprender. una de las dificultades dentro de la enseñanza formal para el tlahuica es el diseño de materiales. Desgraciadamente, como las lenguas originarias de México se transmitieron a través de la tradición oral, pues no tenemos mucha tradición escrita y eso nos reduce en materiales, ¿no? La problemática para la enseñanza ha sido la producción de materiales justamente para la misma enseñanza y que justamente también en la universidad tratamos de crear estos materiales para la misma enseñanza del tlahuica y de las otras lenguas que se enseñan en la universidad. Ustedes los están desarrollando. Sí, nosotros tenemos que tener la capacidad de desarrollarlos y aplicarlos. Excelente. Muy bien. Y bueno, algunas palabras iniciales con las cuales arranca una clase. Saludos, toda lengua empieza con información básica, ¿no? Y una es buenos días, la lengua sería Hono Wikilik. Cada lengua tiene su propia estructura y el tlahuica es bien importante. El tlahuica tiene diferentes saludos dependiendo de la persona y del día. Entonces, Hono Wikilik con glotal al final es para una persona, pero si quiero saludar a más de una persona, digo Hono Wikilik o con glotal. Y buenas tardes, Hono Vilahak. Y buenas tardes a más de dos, Hono Vilahak o. Buenas noches, Hono Vilahtuivik. Y Hono Vilahtuivik o a más de dos personas. Eso es de manera formal, pero si yo quiero hacerlo de manera informal, puedo decir Hokilik. Hockey. Hokilik. Ajá, como de manera informal, un saludo de manera informal, buen día. Presentación personal, como yo me llamo, como Kakpiuma Rocío, si soy mujer, pero Kakpiuwe Litutimbia, ¿tiende el Gio? Carlos. Carlos, Kakpiuwe Carlos, Yumua, Kakpiuma Rocío, Litutimbia. Híjole, ya me quedé. Sí, me estás preguntando cómo me llamo. Carlos. Kakpiuma Rocío, Litutimbia. Okay. Kakpiu Ma Carlos. We Carlos. We Carlos. Ajá, Kakpiu Ma Pacach. Ajá. Okay. Rocío. We Palitutimbia. Ok. Kakpiu We Carlos. Bipima, Bipima. Bueno, pues ya estamos aprendiendo y pues de antemano le agradezco mucho que nos comparta estos conocimientos, esta explicación, porque particularmente el tlahuica se ha hablado mucho y la nota siempre es en peligro de desaparecer, en peligro de dejarse de hablar. ¿Cómo atender, finalmente, cómo enfrentar este reto para que en las mismas comunidades se valore y continúe su aprendizaje? Sí, cuando hablamos de la cultura tlahuica, hablamos de todos sus rasgos y la lengua es uno de sus rasgos. La lengua tlahuica está en desplazamiento, su lenguaje, su lengua, pero tiene otros rasgos muy fuertes como sus costumbres, como sus tradiciones, como sus formas de organización propia, su alimentación, su vestimenta, y ciertos rasgos están en desplazamientos. La lengua es uno de estos, que ya las nuevas generaciones no lo adquieren y que se está trabajando en eso. ¿Cómo hacerlo? Primero es cambiar la actitud y mostrar ante las nuevas generaciones la importancia de hablar una lengua y una lengua originaria. Y enseñarles a vivir ya actualmente en el mundo contemporáneo, enseñarles a vivir bajo un pensamiento tlahuica, un pensamiento nacional mexicano, y que esto te pueda abrir puertas, ¿no? Enseñarles una nueva actitud a nuestras nuevas generaciones y quitar ese pensamiento. Yo creo que es la barrera más importante, claro. Que ellos quieran aprender, porque podemos implementar diferentes estrategias, pero si los propios individuos no quieren aprenderlo, va a ser imposible que se logre un mantenimiento de una lengua. Entonces el primer paso es trabajar hacia la actitud de la lengua y por qué es la importancia de aprender una lengua. El segundo paso ya es crear estrategias para la enseñanza formal y para la adquisición dentro de sus propias familias, es decir, que los propios familiares sean los que transmitan la lengua. Y ya en espacios formales crear estrategias como en la universidad o en las propias escuelas de la comunidad o cursos abiertos que podamos trabajar.
¿Cuántos alumnos actualmente estudian esta lengua? En la Universidad Intercultural tenemos en promedio 15 alumnos 15. aprendiendo tlahuica. Okay. Somos de las últimas lenguas que se aprenden en la universidad, justamente porque la universidad se ubica en San Felipe del Progreso, Estado de México, y los tlahuicas ubicamos en el municipio de Acuila. Entonces, los chicos que quieren estudiar tlahuica tienen que cruzar casi todo el estado. Todo el estado. Sí, es del sur al norte, norte. ¿no? Bueno, pues le agradecemos mucho a la maestra en lingüística, Rocía Sabino Nava, que es profesora de tlahuica de la Universidad Intercultural del Estado de México, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Continuamos.